Y bueno, como les decía, prácticamente sencillamente eso, ¿vale? Que ya quisiera a partir de la semana que viene poder observar con ustedes cuáles son sus propuestas de proyectos para la presentación final del curso, ¿sí? Igualmente les comento, para poder presentar el proyecto, todos ustedes deben tener la misma entrega. ¿A qué me refiero yo con esto? Si ustedes no entregan al día todas las actividades, incluyendo, y ahí hago énfasis, en todas las entregas del proyecto, porque todas las entregas del proyecto las tienen que tener entregadas todos los miembros del equipo, no se van a certificar hasta que no suban las entregas en general en el equipo virtual. ¿Entendieron? Sí, O sea que, ok, o sea que no quiero, y aquí sí voy a ser estricto con eso, no quiero tener que estar llamando a nadie una semana después porque no entregó en la diapositiva, no montó el código, no montó el video, no montó el informe, no quiero, ¿vale? No te quiero tener que estarlos molestando porque se supone que se les dijo con antelación que todos ustedes deberían haber tenido la misma entrega. No solamente el líder, no solamente tres, si son cuatro, son los cuatro, si son cuatro, ya. Todos suben la misma entrega. Todos suben diapositivas, todos suben informes, todos suben video y todos suben el código. Más nada. ¿Vale? Quiero que esa parte quede expresamente clara. Precisamente porque no quiero estar llamando a nadie una semana después, 3 días después, qué sé yo. Mira, ¿dónde está la diapositiva? ¿Dónde está el código? Nada. Quiero que ese día todo el mundo que haya presentado, bueno, que son todos en particular, tengan las mismas entregas por equipo, ¿vale? Ya están advertidos. Aunque hayan cursado todo el curso, aunque hayan entregado todas las actividades, que esa es otra, las tienen que tener todas. Si tienen todo eso y no montaron el proyecto, no se certifican hasta que no monten el proyecto, ¿vale? Eso es bien importante. ¿Entendieron todos? sí, profe. Ok. A ver, los demás. Hassan me dijo que todo listo. ¿Y los demás? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó conciso? Sí, profe. Excelente. Ok. Bueno, quiero que las personas que estén aquí presentes también, ya que se están manteniendo los mismos equipos que se mantuvieron durante la época de Python, supongo yo, no han habido ningún cambio ni me han informado de ninguno. Así que supongo y espero yo que todos los grupos sigan igual, excepto, claro, por las personas que se llegaron a retirar, que de la sección 11 no tengo ni información de ninguno y de la 12 tengo información de uno y no sé de otro que supongo yo que ya también está fuera. ¿Vale? Que es el caso de Yumar. Si alguno sabe de él, igualmente infórmele que, bueno, se puede presentar y ponerse al día, no hay ningún problema. Lo siguiente que iba a comentar respecto a eso es que, bueno, precisamente tengan cuidado con no atrasarse con las entregas. Comprendo y soy consciente de que en esta época del año normalmente los profesores se ponen un poquito creativos. Bueno, los profesores de la universidad, yo me pongo creativo todo el año. Eh, ¿Por qué? Porque empiezan a montar actividades encima de actividades, soy consciente de eso, tampoco voy a decirles que coloquen el curso por encima de todo lo demás, ¿vale? Es simple y sencillamente que tengan conciencia sobre las responsabilidades que esto implicaba y las mantengan, ¿vale? Si no pueden en un momento, puedan después. Ese es el propósito. No sencillamente que lo dejen para última hora, se les acumule todo y después hagan doble trabajo para nosotros porque tendremos que certificar a los que ya salieron entregados todos y después a ustedes que entregaron de último y entregaron aparte. Entonces, no dejen aplazar esa responsabilidad y mi recomendación personal es, si tienen dudas, solucionanlo de una vez. Si no saben hacer algo, pregunten y uno les ayuda, ¿vale? Como se ha hecho hasta el momento. Creo yo que a ninguno le he negado ninguna consulta ni tampoco información que me hayan pedido.
Puede que me tarde en responder, eso sí, bueno, pero creo yo que ninguno lo he dejado en visto. Y si lo hice, por favor, perdónenme. Entonces, ya habiendo finiquitado la advertencia que yo les hice para lo del curso, o sea, para cómo culminar el curso correctamente, las entregas que tienen que tener, que las actividades tienen que estar completamente al día, procedo a comentarles más o menos lo que va a estar ocurriendo con este, el contenido del proyecto como tal, aprovechando que están todos. O sea, sería aconsejable que estuviesen todos todo el tiempo, pero a veces son fluctuantes la cantidad de alumnos que pueden entrar un sábado e incluso entre semanas. Lo que lo que se plantea, mejor dicho, es que ustedes mismos son los que propongan las ideas de sus proyectos de este aspecto de inteligencia artificial, ¿vale? Eh, Sean conscientes que ustedes pueden ejecutar cualquier modelo de Machine Learning, ¿vale? Dentro del producto que ustedes vayan a vender. Sí. Eso para nosotros no es ningún problema. No hay un tópico principal que ustedes deberían tener, ni decirles, ah, no, mira, tienes que usar solamente inteligencia artificial del tipo redes neuronales. O sea, agárralo, úsalo, juro, no. Ustedes verán qué es lo que mejor les parece. Pueden incluso utilizar tecnologías ya preestablecidas, como de repente son las APIs de algunos chatbots. Sé que Gemini tiene, ChatGPT tiene, DeepSeek tiene. Con esto no les estoy diciendo que vayan y paguen una API, una credencial de una API, para nada. Sencillamente como ustedes quieren llevar sus proyectos dentro de lo que ustedes están realizando, yo les aconsejaría, claro, que si van a hacer la conexión con una API, excelente, está perfectamente bien, pero que obviamente tiene que tener algo más aparte de eso, porque ya esa API tiene la conexión con la inteligencia artificial que la hizo la otra persona. Ustedes nada más estarían sirviendo de puente para los prompts que te coloque el usuario y esa inteligencia artificial. Ustedes no utilizaron ningún algoritmo de inteligencia artificial. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Tienen que utilizar o desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para un uso práctico, un uso final, que eso será lo que ustedes dirán dentro de sus proyectos, ¿vale? Por lo demás, seguimos con la misma dinámica. ¿Cuál es la dinámica que nosotros estamos manejando y revisando? Sencilla y simplemente, la de presentación. Después de la presentación, les hacen un feedback, no solamente yo, ya te atiendo yo. No solamente yo, por supuesto, van a estar muchos otros profesores y también miembros del comité directivo de Samsung. Es por eso que deberían y les aconsejo tomar todas las recomendaciones que les hice en su momento cuando estábamos en la parte de Python, ¿vale? Es una recomendación particular porque sí soy consciente de que aquí se han formado muchísimos proyectos y muy buenos. O sea, creo que en particular todos han tenido ideas buenas que se pueden vender como un proyecto y ya queda de parte de ustedes si quieren cambiar eso, si quieren modificarlo por utilizar inteligencia artificial. Eso es de verdad eh, totalmente de su parte. Lo que quisiera es que se presentasen correctamente con todo, tanto con proyecto, con código, como presentación, ¿vale? Joan, coméntame. Referente al tema de lo de las APIs, o sea, nosotros podemos utilizar API en el proyecto, pero por fuerza de todo modo tenemos que utilizar algoritmos de inteligencia artificial, entonces. Por fuerza, por fuerza. Pero se pueden utilizar APIs. Sí, 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 yo no te lo quito. O sea, tú puedes utilizarlo. O sea, como programador es una herramienta que tú puedes utilizar, porque a lo mejor tu proyecto no se basa en el procesamiento del lenguaje natural, sino que se basa en redes neuronales. ¿Qué quieres hacer con las redes neuronales? No sé, una clasificación de imágenes, por ejemplo, una cosa así. Entonces, tú quieres hacer un pequeño chatbot que te ayude, o sea, que sea como una especie de asistente virtual dentro de tu proyecto. Pues, tú puedes utilizar ahí la API de, de DeepSeek, por ejemplo, que es una solución. Y utilizas tu asistente virtual y lo colocas ahí, claro. Tú haces toda tu configuración previa y listo. Pero a fuerza, 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 tú y todos los demás
tienen que utilizar los algoritmos de Machine Learning, cual sea, como ustedes planteen su proyecto, de verdad. Ahí yo no exijo nada. Ahí yo lo único que exijo es sepan lo que están haciendo y si no saben, pregúntenme. Más nada. Recuerden que obviamente el curso, o sea, al final, el objetivo del curso al final es que ustedes sepan programar. La mayoría de los modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Machine Learning en este caso, ya sea supervisado o no supervisado, no les digo que todos, porque es mentira. Mucha gente en realidad lo que hace es especializarse en un tipo de algoritmo. Tampoco les voy a decir que ustedes van a saberlo hacer todos en 3 meses. Mentira, en un mes, porque es lo que hemos trabajado en inteligencia artificial. Pero sí que tengan la capacidad laboral como para poder encargarse de cualquier proyecto que conlleve el uso de algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Que comprendan y sepan cómo es el desarrollo del deep learning o el aprendizaje profundo, que es lo que nosotros estaremos revisando conforme vaya avanzando el tiempo, y el análisis de datos, ¿vale? Ya vieron que esos son los pilares de lo que es todo el curso en general. Por ende, si son los pilares del curso en general, tienen que utilizarlo en el proyecto, todo. Limpieza y manipulación de datos, el algoritmo de Machine Learning que sea de su preferencia y que se evidencie los conceptos que ustedes han revisado de ese algoritmo y si quieren involucrar otro, bueno, lo mismo. Tiene que ser conciso y se tiene que evidenciar que ustedes programaron, saben y entienden cómo defender el proyecto. Mismo consejo, no quiero código en presentación, ¿vale? No quiero ver código por ningún lado. Sencillamente una presentación, pitch de ventas, como lo que habíamos hecho anteriormente, en la que ustedes venden su idea ya no solo a mí, ya no solo al profe Harry, ya no de repente solo a la profe May, sino que a todo el comité Samsung en general, ¿vale? Porque ellos al final van a ser los jueces, jueces, jurados, como ustedes lo quieran denominar, que van a designar cuáles son los proyectos más sobresalientes y mejor realizados de todos los grupos que hay en cada una de las secciones, ¿vale? O sea que no es solamente Panamá, o sea, es Panamá, Ecuador, República Dominicana, todos ellos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, eh, proceso existencial no resuelto? Coméntenme, tienen el chance, Profe, una pregunta. dígame. Sí, ¿el proceso de la presentación es la misma que el proyecto pasado? La presentación no, cuidado con eso. La forma en la que vamos a presentar, sí, eso sí, eso sí es igualito. Lo que yo te recomiendo a ti es que cuando realices tu proyecto hagas lo mismo que tú habías hecho con los anteriores. Simple y sencillamente, discutes con tu equipo cómo hacemos la presentación, cómo vamos a desglosar la participación, si va a participar uno, si va a participar otro. Sencillamente eso, ¿vale? Eso es un consejo que yo les doy. Lo que, como les comenté, lo que sí no quiero es que, bueno, las presentaciones sean deficientes a nivel de tiempo, ¿sí? Eh, 5 minutos es el máximo establecido para cada una de las participaciones, o sea, para cada uno de los grupos. Aquí en la presentación de Python yo podía hacer, e incluso llegué a ser un poquito permisivo con el tiempo con algunos, cuando ya yo sabía que estaban culminando la idea, yo les daba 2 segundos más, 3 segundos más. Cuando yo veía que se iban a encadenar, yo agarraba y los picaba porque sí, les tenía que decir, bueno, mira, aquí llegó la hora. Pero aquí, lamentablemente, yo no soy el que coloca el tiempo ni el que mide, ¿vale? Yo solamente soy ahí un protocolo, podríamos decirlo de una forma más amable, puesto que las personas que están encargadas de esos ya son parte del jurado y ellos no van a tener ningún tipo de consideración con ustedes si se pasan 1 segundo o 2 segundos del tiempo establecido y la idea les quedó por la mitad. Eso es, pum, picado. Así que modérense con el tiempo y sepan desglosar y hacer llegar las ideas que ustedes tienen, ¿vale?
¿Quedó entendido, Diego? Pe- Gracias. A la orden. Pendientes, muy pendientes, por favor, con eso, sí. No, no dejen que los regañen. Pendientes, pendientes. O sea, si de repente le dicen, no, mira, este, son 5 minutos y ustedes van por 4 minutos con 10, ya ustedes ahí en ese momento deberían haber terminado todo. Porque no es Profe, solamente, dígame, profe, solo una pregunta curiosa. Exactamente como quiénes de la Junta Directiva de Samsung van a estar ahí. O sea, ¿son como gente representativa aquí de LATAM o cómo es la idea? de LATAM, sí. De la mayoría son de Fundetim, pero decirte por nombres quiénes son todos, tú me estás pidiendo y demasiada información que yo en estos momentos no poseo. Lo que sí te puedo decir es que parte de la Junta Directiva, el Comité Directivo de Samsung y de Fundetim, aquí en Latinoamérica obviamente, pero igualmente son profesores prácticamente. O sea, yo todo esto fue un entrenamiento para mandarlos a las líneas enemigas. Eh, y ténganlo por seguro que ahí no van a tener ningún tipo de consideraciones. Ay, no es que él no ha terminado, no, él no ha terminado, píquenlo. Igual. Así que pilas con eso. Como yo les comenté, siempre es bueno tener una persona que te vaya pasando las diapositivas, pero por favor ensayen todo. Sí, no, Samantha, no se vale llorar. No se vale llorar, Samantha. Lloran después. En pantalla no. No, no, en pantalla no. Tienen que ser fuertes. Ustedes son un grupo de soldados bien entrenados. Son como la marina estadounidense. Son los más duros de los duros. Los más malos de los malos. Eso es lo que yo Somos quiero. los Navy SEALs. Es- los malos le tienen miedo a ustedes. Fíjense que, para ver, un consejo que yo les doy, no sé si de repente sea aplicable para sus casos, es que no los estoy mandando a reunirse con nadie. Los mando a que precisamente ensayen un poco cómo funciona o cómo va a funcionar la dinámica que van a tener. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, muchas de las personas que participaron anteriormente tuvieron el errorcito que yo se los hice saber, y yo creo que se los hice saber a un grupo, y el grupo que venía después igual lo hizo, de no indicar o de evitar decirle a la persona que está pasando la diapositiva que pase a la siguiente y empezar siguiente, 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 ¿no? Si el que pasa la diapositiva es otra persona que no son ustedes, esa persona ya debe tener claro por dónde va la persona que habla para pasarle la diapositiva a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Así que lo que quiero evitar es que se llene de muletillas la presentación que ustedes estén haciendo y empiecen siguiente, 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 siguiente. No. Así que ensayen eso. Es la forma más higiénica de trabajar la presentación, porque de esa forma no van a evitar cualquier tipo de problemas con eso. A ver, Joan, coméntame. Por ejemplo, para el tema de presentación del prototipo como tal, se pasa un video, ¿no? Para no tener que hacer cambio o algo así. ¿Cómo así? No te escuché. Supongamos que eh, o sea, que una persona tiene la presentación, otra tiene el prototipo del proyecto como tal. Si supongamos, para que no se tenga que hacer un cambio de ventana o algo así, se puede tener un video en la misma slide de cómo funciona. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, eso lo hicieron varios grupos en las presentaciones de Python y yo les dije que estaba perfecto porque si evitaban el tiempo de, bueno, me lanzo de la diapositiva al código, ejecuto el código, muestro el código y si el código no me corrió, ¿dónde me doy el tiro? Ese es el problema. Entonces, si pueden hacer un video o un GIF, no hace falta tanto un video, porque con un video, o sea, tienen el problema de que a lo mejor es un poco pesado para la presentación, con el GIF suele ser un poco más ligero de cómo funciona el proyecto en general y ustedes van hablando encima y creo que yo, bueno, en base a mis experiencias dentro de ese aspecto, está perfectamente bien. Ahora, con lo que me dijo Ana, que Ana por aquí en el chat me preguntaba si va a haber una lista de ideas de proyectos como la vez anterior.
Y adivinen que no va a haber. O sea, ustedes, y eso es lo que se nos solicita a nosotros, que premiemos el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en ustedes, van a tener que presentar las ideas ustedes, ¿sí? Van a tener que presentar las ideas y van a tener que desarrollarlas ustedes. Y ya, eso es todo lo que realmente les puedo decir de información porque no hay más información al respecto. Planteen sus proyectos, hagan sus proyectos, hay libertad de tema, totalmente, pero tienen que ser proyectos, bueno, no quiero decir la palabra serios, pero ya te contesto, Samantha. No quiero decir proyectos serios, pero sí proyectos a la altura de lo que nosotros, bueno, estamos realizando. Eh, Cosa lógica. Bueno, si obviamente una persona me presenta a mí un proyecto y me dice, algoritmo de Machine Learning para clusterizar a las personas que pueden sufrir diabetes o no sufrir diabetes en base a una serie de características físicas. Y me ponen del otro lado a la persona que va a clasificar a las personas si no les gusta la mostaza o si les gusta la mostaza. O sea, a lo mejor esta idea puede ser perfectamente vendible, ¿sí? Pero es mucho más difícil de presentar y generalmente, bueno, no involucra mucho procesamiento, mucha utilidad, ¿vale? Es por eso que el de la derecha, el tema de la presentación de clasificar a personas, tiene una utilidad más práctica para la sociedad y es precisamente eso lo que yo les estoy comentando a ustedes que deberían premiar dentro de sus proyectos, ¿vale? Con respecto a lo que me dijo Samantha, si podían continuar con el proyecto que tenían en Python, obviamente pueden continuar con la idea, claro, pero le tienen que aplicar los conocimientos que nosotros hemos contenido hasta el momento, ¿vale? Si la idea que ustedes tenían en un principio no es una idea en la cual uno pueda aplicar alguna utilidad de los modelos de Machine Learning, obviamente van a tener que descartar la idea y pasar a la siguiente, pasar a otra idea que sea mucho más fructífera para poder aplicárselos. No dije mayonesa, dije mostaza. Primera consideración. No me gusta tanto la mayonesa, pero ajá, empiezan por M y terminan por A, pero en medio no son iguales. Casi lo mismo, sí, por supuesto, totalmente. Samantha creo que tiene, ¿cómo se llama esto? Ah, me olvidó el nombre. Cuando no diferencia los colores. Bien. Dislexia, no. Daltonismo. Ajá, me robó la palabra de la boca. Digo, no diferencia los colores. ¿Cuál es dislexia? En mente. Dislexia es cuando tú, me parece que es cuando tú te enredas los significados de las palabras. Exacto. Tienes el procesamiento del lenguaje natural un poco dañado. No tienes ese algoritmo Tal cual. bien, exacto, bien entrenado. Daltonismo sería cuando tiene la visión artificial mal entrenada, entonces. Y más o menos. Entonces, Samantha, según ella, tiene sordera y según yo, tiene daltonismo. No diferencia los colores de la mostaza y la mayonesa. Este, Fíjense que, bueno, si Samantha logra hacer eh, lo de la mayonesa, perfecto, excelente. Y de repente ahí se crea otro proyecto más duro todavía encima, que es cómo clasificar a la persona con su salsa favorita. O sea, depende de una serie de características físicas, te asigna una salsa de alguna marca, ¿no? Bueno, proyecto de Machine Learning donde se demuestra que personas pueden tener dislexia o daltonismo según las palabras que escuchen. Y la sordera, ¿dónde la ven? Importante, importante. Nuevo proyecto en camino. Sí, directamente. Esto va a Silicon Valley directo. O sea, vamos a ver si exportamos esa idea para que Heinz y ¿cuál es? Hellmans puedan comprar nuestro modelo de inteligencia artificial. Bueno, el de Samantha, el mío no.
aunque yo me debería llevar un poquito de crédito. La sordera es otro proyecto en conjunto de problemas visuales. ¿Cómo? Me entero yo que la sordera es visual. Rayos. Hay muchos términos médicos que yo no he conocido. Ah, ya te entendí. Yo pensé que uno llegaba al médico y decía, no, ¿qué tienes tú? Bueno, problemas en el oído. Ah, perfecto, estás ciego. Dale, vete con otro especialista. Exacto, exacto, exacto. Parece de Jamaica, sabe de limón y es de tamarindo. Fíjense que, bromas aparte, bueno, tiene que empezar a ponerse el día con eso. Recomendación particular, recomendación personal, háganlo desde ahorita. Sí, bueno, recomendación particular y personal. Ustedes pueden no seguirlo, pero la recomendación de uno de sus mayores no está de más. Yo recomiendo bastante que sepan trabajar con el tiempo, porque de verdad que es súper, súper fastidioso y siempre lo experimentan. Cuando se les monta el tiempo encima y van por la última semana de clases, no han entregado, tienen un parcial, todo lo demás de verdad es feo, es fastidioso y no llegan al desempeño que ustedes quieren, así que es mucho mejor trabajar con tiempo ya, trabajar con una especie de ventana temporal donde uno se pueda mover más cómodamente. Entonces, ya tenemos listo lo que es todo tema del proyecto, ¿no? ¿Quedó claro todo? Problemas médicos aparte, ya sea dislexia, sordera o ceguera o daltonismo, todo eso tiene que ser verificado por un experto en el tema. Obviamente nosotros no somos expertos en eso. Pero para ver, no se me olvida nada. No, no, creo que no. O sea, creo que estamos bien. Bueno, ya les comenté a ustedes lo del Discord, ya les comenté a ustedes todo el proyecto, ya les comenté el tiempo, ya les comenté cómo tienen que realizarlo. Este, falta muy, muy poco para graduarse del curso, chicos, de verdad. Hoy les voy a robar a lo mejor unos minutos aparte porque quiero terminar de finiquitar unas cuantas ideas de, de lo que son las redes neuronales. Que yo con la sección 11 me había quedado en una diapositiva, pero no me informaron hasta qué punto llegaron en la sección 12. Así que si hay aquí alguien, bueno, aquí hay gente de la sección 12, eso lo sé, pero necesito que me confirmen o que me comenten hasta qué punto llegaron y qué fue lo que les explicaron el jueves. Si fuesen tan amables algunos de ustedes, por esa información no me la pasaron ayer. ¿Ya se les olvidó lo que vieron el jueves? Buena vez. Dimos básicamente, estrictamente teoría del tema. Ok, pero ¿qué tipo de teoría? ¿Qué dieron? ¿Qué hablaron? Coméntame, Juan. Sacrifícate por tu grupo. Like, Del ma- trato de como recordar, es como tipo las neuronas artificiales y los cálculos que había que hacer, el cálculo de W. ok. ah, Creo, creo que ya sé hasta qué punto pudieron haber llegado. De todas formas, nos iremos enterando conforme avancemos, ¿vale? Lo realmente interesante está aquí en pantalla, ¿vale? Eh, para la sección 11 me imagino que se les será un poquito familiar lo que nosotros tenemos en pantalla porque, bueno, prácticamente eso es lo que nosotros habíamos quedado en la clase anterior, nada del otro mundo. En particular, bueno, creo yo que lo más adecuado sería empezar desde aquí, ya que yo supongo que lo que es el cálculo
bueno, el cálculo no, el cómo se comportan los perceptrones, ¿vale? Lo que es el perceptrone y el perceptrón multicapa, ya eso lo habían revisado el jueves. De todas formas, si no lo revisaron, yo les puedo mandar a ustedes, bueno, me lo hacen saber para yo mandarle a ustedes el video de la sección 11, ¿sí? Y como es el mismo contenido que nosotros tenemos acá, pues prácticamente una, como un review de lo que vimos en esa sección y le va a servir a ustedes. Bueno, aquí solamente estamos haciendo un brinquito de lo que es el perceptrón multicapa al aprendizaje profundo. Dentro de lo que era el perceptrón multicapa, y nosotros solamente nos enfocábamos en agregar una capa más de procesamiento dentro de todo lo que era la red neuronal. ¿Qué ocurre? Particularmente lo que nosotros vamos a tener acá, ¿vale? Es parecido, sí, pero de una forma un poquito más abstracta y compleja. O sea, tomamos lo anterior que podía sonar simple, básico, y lo empezamos a complicar muchísimo. Y créanme que de aquí se pueden extender cosas que son muy, muy fastidiosas. Esto generalmente se puede llegar a comprender como un grafo gigante, ¿vale? Por lo menos esta parte que tenemos aquí, exceptuando las salidas y las entradas, en donde vamos a llevar una serie de cálculos. Ya comprendimos que cada una de las entradas va a tener una entrada particular, un número, ¿sí?, asignado. A esa variable también le vamos a asignar un peso. El cálculo de los pesos es lo que nosotros vamos a ir ajustando conforme necesitemos que una u otra cosa salga por las entradas Y, ¿vale? Lo que nosotros no habíamos discutido el día miércoles para la clase de la sección 11 fue el cómo se calculan o el cómo se reestructuran los valores de los pesos, ¿sí? Vimos en clases pasadas que lo que se hacía cuando se estaba trabajando con el perceptrón era simple y sencillamente asignarles el valor de fábrica. Ya nosotros habíamos experimentado con una serie de valores y lo metimos ahí porque veíamos que era el que más cuadraba. Para este caso, lo que nosotros queremos hacer es que la red neuronal misma sea capaz de regularse con los pesos, de autocorregirse, ¿vale? Sabiendo que, bueno, mediante un modelo de inteligencia artificial, en este caso un algoritmo de Machine Learning, que es aprendizaje supervisado, por ende nosotros lo primero que le tenemos que hacer es darle una serie de parámetros ya etiquetados y él se va a basar en esos parámetros etiquetados para poder corregir y ajustar los pesos. Porque la red neuronal artificial, para una regresión logística, incluso para la variante multiclase, los límites de decisión son lineales, ¿sí? Ya nosotros habíamos experimentado en la clase pasada, aunque bueno, aquí está mal ejecutado el grafiquito, debería ser dos líneas, debería ser esta línea. Pero no me deje editar. Continuamos con nuestras experiencias. Que para una regresión logística nosotros esto, bueno, era muy sencillo, ¿vale? Porque en sí nosotros no teníamos que deformar el espacio. Recuerden que nosotros habíamos hablado de doblar, curvar el espacio en el que vivían los puntos para pasar una línea recta, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando estos puntos, ¿vale?, no tienen una distribución lineal? No es capaz de dividirse con líneas en particular que me separen clases. Bueno, para eso tenemos las redes neuronales con capas ocultas. Y estos casos se definen como los límites de decisión no lineales. Ejemplos particulares tenemos algunos acá. Por lo menos en este aspecto nosotros podríamos llegar a pensarlo como dos líneas, ¿vale?, que están aquí separando esta clase de esta clase. Claro, estos dos puntitos siguen siendo la misma clase, pero los que están en el medio no. De forma análoga se podría llegar a realizar algo particular como esto, ¿vale?, como lo que tenemos aquí en pantalla. Por supuesto, esto es tedioso de hacer a mano y es precisamente por eso que las redes neuronales con capas ocultas se encargan, uno, de autocorregirse con los pesos y dos, de crear esos límites de decisión no lineales para que nosotros podamos utilizarlo y bueno, pues, sacar la clasificación que necesitásemos, ¿vale? El entrenamiento de una red neuronal se hace, bueno, como algo particular que se llama propagación hacia adelante, ¿sí? ¿Qué ocurre?
Lo que nosotros tenemos en pantalla, ¿vale? Son las distintas herramientas que vamos a estar utilizando en el cálculo de, de nuestra red neuronal en general. Fíjense que en el ejemplo, ya, aquí dos ejemplos que quieren entrar. Vean lo que tenemos en pantalla. Cuando se den los valores de X sub y, aplique los pesos y pase hacia la siguiente capa. En pocas palabras, aquí está pasando el perceptrón, si es que esto me deja avanzar con voluntad. Así, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Ejemplo particular. Ok. ¿Qué ocurrió? Que en base a unas entradas en específico, después de que estas se procesasen en sus respectivos módulos, ¿vale? Como de repente teníamos acá, ocurre que después van a salir con un valor en específico que van a ser procesados por la siguiente neurona o en este caso el perceptrón. Algo parecido está ocurriendo acá, ¿vale? Estos son cada uno de los elementos de entrada, ¿vale? Estos son los XP que sirven como las entradas particulares y después estas se dan o se procesan para que pasen a la siguiente bolita, que sería en este caso otra neurona, ¿vale? Está llegando acá con un valor y después aquí obtuvo un nuevo valor, ¿sí? Luego de aquí pasa a la siguiente, ese mismo proceso. Eh, Ahora aquí se empieza a complicar todo un poquito porque ciertamente la red neuronal, y por algo se llama aprendizaje profundo o red neuronal artificial, es porque entre todas ellas hay una interconexión constante, ¿vale? Por ejemplo, este X sub 3 está conectado a esta neurona y a esta neurona. Este X sub 4 está conectado a las 3, disculpen. Este también a las 3, y creo que este también está conectado a las 3, pero no le vi la rayita en medio. Esto suele ser problemático de visualizar de forma gráfica, porque generalmente siempre salen esos problemitas de, ok, pero esta entrada, ¿para qué neuronas va? ¿Para qué capas va? Por lo general, todos siempre están interconectados. Hasta el momento no he visto una que sea una sola conexión, ¿sí? A una neurona nada más. Pero casos hay, supongo yo. Lo que tenemos abajo es la función de activación, ¿vale? De esa forma nosotros vamos propagando la señal, y eso es interesante, propagando la señal hacia adelante, hacia la última salida. Por ende, de esta forma nosotros aquí deberíamos tener ya la salida final, ¿sí? Sean conscientes de que para cada una de estas líneas, que son los pesos, vamos a tener diferentes elementos aquí. W sub 11, W sub 21. Cada uno de esos pesos nosotros podemos colocar en forma de matriz, ¿vale? Mucho más sencillo. Los B son los sesgos que nosotros habíamos realizado arriba. Bueno, arriba, que yo se los había mostrado pues, aquí me salía, no, yo se los mostré, fue en el Gemini. Estos sesgos, ¿vale? Por aquí yo tenía la fórmula, pero no recuerdo si aquí también me aparecía. Aquí. Bueno, en el Gemini sale como B, ¿sí? Aquí lo colocan directamente como W sub 0. Un poquito fastidioso porque si se dan cuenta aquí lo colocan como W sub 0, pero cuando nosotros bajamos en la que estábamos, directamente nos dicen sobre B1, B2 y B3, ¿vale? Importante, matriz de pesos, elementos que son resaltantes aquí. La matriz de los pesos, la matriz de las entradas, más los sesgos, ¿sí? Y todo eso va dentro de la función de activación.
para que me dé las entradas de la siguiente capa neuronal, ¿vale? Ahora, este, ¿hay alguna duda hasta aquí? Yo tengo una consulta, pero no sé si va mucho de ese lado del tema. Lánzatela, pues. Dime. Eh, o sea, una consulta. Cuando se hace un análisis, yo siempre lo pongo como un poco en términos económicos porque es lo que más domino. Yo puedo como tratar de hacer mediante esto como, o sea, yo lo entiendo como primero poner inputs, por ejemplo, para un tema de análisis del PIB, por ejemplo, factores de crecimiento del PIB, pongo los sesgos, y yo quisiera saber específicamente, la pregunta es cómo yo domino el tema de los sesgos. O sea, son algo que yo establezco como específicamente para poder que no dañe como una proyección. A eso me refiero. O en este tipo de situaciones no podría utilizar las redes neuronales específicamente. O no sería la mejor herramienta. Yo creo que en particular no sería la mejor herramienta. Si tú quieres hacer un análisis del PIB, o sea, análisis del PIB, el cómo se va a comportar el PIB en el futuro o clasificación de los países No, por su PIB. ¿Cuál? como hacer o sea, hacer un análisis sectorial del PIB a futuro, haciendo proyecciones. La proyección, pues. Yo te recuerdo, si tú quieres hacer una proyección y realmente lo que quieres establecer es una proyección numérica, o sea, qué valores va a tomar una cierta variable, yo te aconsejaría que no lo hicieses por redes neuronales, porque las redes neuronales no se encargan de una labor predictiva, en la mayoría de los casos, sino de una labor clasificativa, ¿vale? No, no, sí, por eso lo de la clasificación por sectores. O sea, si por ejemplo, O sea, voy a refinar un poquito más la idea. Si yo pienso que, o sea, si yo voy como clasificando varios sectores económicos eh, por, y subsectores, eh, yo puedo utilizar las redes neuronales como para como empezar a como ir como analizando ese factor, esos factores del PIB. sí Para, podrías, sí podrías analizarlos, pero lo que pasa es que ahí el detalle sobre tu, sobre tu postulado, no sé si me parece lo más adecuado, porque siento que un algoritmo de clusterización sencillo, como podría ser Camins, que podría ser más o menos el mismo resultado que esto y te lleva menos tiempo. Me parece. ok, Porque gracias. si hace la clasificación sectorial, acuérdate de una cosita también, esto es aprendizaje supervisado. Por ende, lo que tú vayas a trabajar como método de entrenamiento ya tiene que venir etiquetado. Entonces, si tu matriz de datos no estaba etiquetada, lo más conveniente no es utilizar esto, porque para eso tendrías que etiquetar un conjunto de datos ya establecidos, entrenarlos y después, bueno, ya lo sueltas y que él trabaje solito. Vale, profe, creo que ahora sí. Particularmente tendríamos que... Y una A consulta, ver, entonces para este tipo de situaciones es como mejor la regresión lineal, por ejemplo. O sea, sería más eficiente para este tipo de análisis. fíjate tú, lo que pasa es que ahí hay que hacer una consideración de para qué sirve una cosa o la otra. La regresión lineal, ¿vale? Es un concepto meramente extraído de la probabilidad de la estadística. De hecho, cuando tú estás estudiando probabilidad de forma institucional, se podría decir así, cuando estudias probabilidad en la universidad, te das cuenta de que al final casi a los últimos temas de la materia es comprobar ciertos teoremas sobre la regresión lineal. Y es precisamente cuando tú entras en el mundo de la estadística, lo primero que agarras es eso. La regresión lineal te sirve a ti para aproximar los valores futuros que va a obtener una variable aleatoria o mediante una regresión, bueno, una línea recta. ¿Hay otras regresiones que no son lineales? Sí, obviamente, pero no son un problema de nosotros para este caso.
Si tú quieres clasificar, ya no, tú no te vas por una regresión lineal, ¿vale? Te vas por una regresión logística de repente si quieres hacer una clasificación binaria, o en su defecto, si tienes más de una clase, utilizas un algoritmo de K-means, ¿vale? Y dependiendo de tu calidad de datos, si están etiquetados o no, utilizas el supervisado o el no supervisado. ¿Sí? Ya si tú quieres ver cuál va a ser el valor de algo en el futuro, regresión lineal. Claro. O sea, tienes que estudiar tus datos. ¿Cómo estudias tus datos? Mediante la matriz de correlación. Si existen correlaciones lineales entre los datos que tú tienes, puedes establecer una regresión lineal para ver el comportamiento de la variable aleatoria en el futuro. ¿Sí? ¿Estamos claros, José? Sí, profe, ya la agarré un poquito mejor. Gracias. A la orden. Tienes que estar pilas con eso porque a lo mejor es loable la idea, porque ustedes dicen, ah, bueno, clasifico, pero si quieren clasificar y al mismo tiempo quieren predecir, hacen una cosa primero y después la otra. ¿Sí? Creo que ahí Las estaba dos al mismo mi tiempo. confusión. Creo que ahí estaba mi confusión, profe, lo de la clasificar y proyectar. Por eso fue mi duda al principio, pero si tú quieres clasificar, clasificas y ya. Si tú quieres predecir el valor, predices y ya, o sea, apartes. No, entremezclar esto no es bueno porque en sí no lo puedes entremezclar. O sea, son dos procedimientos que están buscando diferentes cosas. Y después, créeme que si tú lo intentas entremezclar, vas a darte cuenta de que eso es un pastel completo, que no vas a poder entender nada de lo que estás haciendo, porque esto es un algoritmo. Tiene ciertos pasos y esos pasos son uno a uno. O sea, este y después el otro. Entonces, entremezclando cosas, lo que va a hacer es que, bueno, todo eso se vuelve un pastel. Particularmente, yo digo, si sus proyectos, y esto rescatando un poquito lo que se dice en los proyectos, si su proyecto es en base a la predicción, predican y ya. Si su proyecto es en base a las redes neuronales, pueden utilizar las redes neuronales. De hecho, se van a dar cuenta de que conforme vayamos avanzando aquí, como solamente va a ser esta semana, va a ser esta, no solamente va a ser hoy, sino hoy y la semana que viene, que pese a lo que se dice, que esto es un dolor de cabeza, que eso nada más lo entienden los expertos, que no sé qué, que no le crean a esa gente. O sea, tampoco es que saliendo de aquí se van a convertir como la película de Lucy, en la que ella tomaba una sustancia que le desbloqueaba el 100% de su capacidad cerebral, entre comillas. No, no van a salir así, pues. Pero no es como se lo plantean, que esto es un horror matemático, porque fíjense ustedes que aquí en primer lugar ya esto, bueno, para ustedes es notación familiar, ya nosotros habíamos trabajado con eso anteriormente. Creo que ciertos aspectos que nosotros revisamos anteriormente es mucho más difícil de entender que esto. Así que calmados, sí se puede. Fíjense que lo que nosotros estamos haciendo acá es hacer una serie de propagaciones entre una red, bueno, entre una línea, se podría decir así, de capa y la otra. La mejor forma de observar esto, a mi parecer como profesor, no es de esta forma de izquierda a derecha. Yo creo que lo más conveniente para que la gente comprenda en realidad cómo funcionan las capas es revisar esto, ¿vale? De esta forma. Tengo una serie de capitas, aquí una serie de entradas, ¿vale? Y todas estas me van a apuntar acá. Y luego esta es la que me va a distribuir. Ay, salió feo. Y luego esta va a ser salida final. Pum, ¿vale? De esta forma, bueno, cabe destacar que esto es súper horrible, pero se entiende mucho mejor cómo funcionan las capas, porque aquí vemos primera capa, capa intermedia, capa final y la salida. Bien, de izquierda a derecha se comprende, estoy 100% seguro de que se hace, pero no sé, para mí y mi visión como profesor, creo que es mucho mejor voltearlo y verlo como si fuera un grafo, ¿vale? De esa forma se comprende mucho mejor dónde están las capas. Fíjense que para pasar del azul a la roja se hizo este procedimiento.
A la función de activación, que no hemos dicho cuál es, perdón, le pasamos esto. Esta cosa aquí. Matriz de pesos, vector de entrada, más los sesgos. Para pasar de la roja a la verde fue lo mismo. Matriz de pesos, ¿vale? Aquí estamos pasando del 3 al 4, por ende vamos a tener 4 pesos, ¿vale? Por cada una de las entradas. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Aquí en la 1, 1, 2, 3, 4. Este es de este y este es de este. ¿Sí? Cada una de estas columnas son correspondientes con los pesos distribuidos del primero al último, de arriba abajo, y lo colocamos como columnas. Por el vector de entrada aquí, porque ya nosotros pasamos esta capa, ahora es que se va a comportar como la entrada. En esencia, es como si nosotros, después de cada capa, lo que nosotros hacemos es, terminamos con esta capa, la desplazamos y nos quedamos con esta hora. Se lo pasamos a la siguiente, desplazamos a la anterior y así vamos. Es mucho más sencillo entenderlo así. Esto claramente, esta partecita aquí va a tener una serie de sesgos también, ¿vale? Una serie de sesgos aparte. Aquí hay alguien que me colocó un mensajito en el chat. Como una cadena, sí, realmente sí. O sea, termina aquí, bota. Te quedas aquí. Termina aquí, bota. Empieza con el siguiente, bota. Te va a dar el resultado. O en su defecto, ¿vale? Pueden tener casos en los que haya varios puntos de salida, ¿sí? Que de repente no sea lo que nosotros tenemos acá en pantalla, que es una sola salida, sino que sea algo de este estilo, en el que tengan 2, 3 salidas, ¿sí? Al final esto me va a arrojar un vector que yo voy a entender como mi salida, una clasificación. Porque sean conscientes de que las neuronas no tienen solamente una sola conexión, porque él recibe una neurona común, ya bueno, después cierto tipo de neuronas se especializan en el trabajo que van a realizar, pero una neurona común que vive en nuestro pequeño cerebrito de un ser humano, recibe sus impulsos eléctricos por los axones. Él dentro del núcleo de la neurona empieza a hacer una serie de procesos bioquímicos, trabajando con iones, ya recordando que los iones son aquellos eh, moléculas, átomos, a los que les sobra le falta un electrón. Es por eso que siempre van a querer buscar el electrón que le falta o en su defecto tratar de dárselo al que le falte un electrón. Por eso que son tan útiles en los procesos bioquímicos. De hecho, así funciona la electrólisis, para que vayan agarrando clase de química. Tiene esa serie de procesos, mediante procesos bioquímicos, él transmite el impulso eléctrico por el cuerpo de la dendrita y llega hasta las dendritas, ¿vale? Y esas son las que le distribuyen el impulso eléctrico a las demás neuronas. Bueno, y como consejo, más que nada de consejo de vida, ciertamente la gente tiene una falla al momento de decir, a partir de los 30 años tú no creas más neuronas. Bueno, ya, eso ya hemos visto que es más que nada un mito, ¿sí? Hay ciertos estudios que confirman la existencia de procesos en los cuales se crean nuevas neuronas dentro del cerebro humano ya pasado cierto umbral de edad. Conforme el organismo va envejeciendo, esto se vuelve mucho más complejo porque no cuenta con las mismas características que contaba antes. Sí. Pero buenos hábitos de vida para mejorar las conexiones de redes neuronales biológicas y el uso de las mismas son siempre estar en constante actividad neurológica, fomentar el, el uso del pensamiento de resolución de problemas, por ejemplo, los sudokus, el ajedrez. Otro que también es bastante bueno, que me gusta mucho, bueno, me gusta mucho el sudoku, pero otro es no olvido el nombre, el, el, el- los rompecabezas, ¿vale? Eso es bastante bueno para el mantenimiento de nuestros cerebros. ¿Por qué la W42 se repite? Vamos a revisar.
con la ley. W42. Ah, seguramente aquí por lo menos hubo un error de, de colocación. Aquí debía haber sido W41, o sea, W41. Debería haber sido así, pero colocaron 42 por una equivocación. Si te das cuenta, por aquí está la 41, ¿vale? Aquí justamente donde tengo el ratón está la 41 y debería haber ido aquí. Cosas que pasan cuando de repente la gente la está programando y se equivoca ese numerito. Buena visión, por cierto, no lo vi. Entrenamiento de la red neuronal y propagación hacia adelante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros, como en casos anteriores, lo que estamos haciendo es tratar de disminuir el error, ¿sí? Porque esto es un modelo de, bueno, esto yo lo pregunto y lo contesto yo mismo. Porque esto es considerado un modelo de aprendizaje supervisado. Simple, rápido y fácil. Nosotros, dentro de nuestras redes neuronales, obviamente le estamos pidiendo a ella que haga una serie de clasificación. En otros casos, como lo vimos en el procesamiento del lenguaje natural, se puede encargar incluso de poder comprender la semántica de una frase para poder después, bueno, representar los tokens. Esa es una forma bastante sofisticada de poder tokenizar. Lo revisamos la semana pasada. Pero en particular, para todos esos procesos, nosotros primero le tenemos que identificar a ella qué es lo que nosotros queremos esperar que haga. ¿Sí? En pocas palabras, sencillamente decirle, mira, es como un albañil. Él va a construir una pared, el albañil es nuevo. Y yo le digo, bueno, mira, yo quiero que la pared a mí me quede como la que hicieron los demás albañiles allá. O sea, yo soy consciente que tú eres nuevo. Imita eso, trata de hacer lo mismo y vamos corrigiendo los errores que tú tengas en el proceso. Listo. El albañil a lo mejor la primera pared que levantó quedó torcida, pero no importa. Ya la segunda pared que levantó, él se dio cuenta de que, ojo, mire, yo no tengo que echarle tanto cemento en esta parte del bloque. Ah, bueno, chévere, ya para la siguiente queda más parecida a la pared original y conforme vayan levantando paredes, espero yo que no sean muchas paredes porque si no es costoso, él al final va a tener la misma pared que tenía el albañil que lleva tiempo de experiencia, precisamente porque generó experiencia y comprendió dónde estaban los errores, ¿vale? Se ajustó y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la red neuronal, ¿vale? Propagar todo el camino, la diferencia entre el valor estimado, Y, y el valor verdadero, Y, es el error, ¿vale? En pocas palabras, lo que nosotros estamos buscando acá es que la salida sea lo más cercana al valor que nosotros estamos esperando que ocurra. En pocas palabras, si nosotros tenemos aquí un modelo de clasificación de imágenes, nosotros generalmente lo que hacemos acá es pasárselo por matriz. Las entradas suelen ser las columnas de la matriz, si mi memoria no falla, pero eso es procesamiento digital de imágenes. Los coreanos son excelentes en eso, por cierto. Ahorita ya va. Entonces lo que hacemos aquí es sencillamente una pequeña diferencia. El error va a ser el valor esperado menos el valor que nosotros obtuvimos de todo la propagación de la red neuronal, ¿vale? Al final, bueno, como estas son nada más 4 neuronas, a diferencia de arriba, que teníamos la conexión de 3 con 4, y por eso teníamos esta matriz, aquí solamente estamos teniendo este vector θ, que es el correspondiente con cada uno de los pesos, ¿vale? Generalmente esto, si aquí hubieran más conexiones, más neuronas, como pasar acá, tuviéramos en cada una de estas columnas más entradas hacia abajo como ocurría aquí. ¿Ven? Aquí W11, W12, W13, así. Esas son las cosas que nosotros tendríamos, pero como todos están conectados a una sola neurona, que sería la salida final es redundante, sencillamente se toma el vector o la matriz correspondiente con los pesos, multiplicado por las entradas, que son 4, son estas, más el sesgo, ¿vale? Y todo eso se pasa
a la función de activación. Y la función de activación me da un resultado. Yo lo que quiero hacer es minimizar ese error, ¿sí? Por lo menos acá tengan la consistencia y la consideración de que van a haber tantos sesgos como neuronas o nódulos neuronales a los que tengan que llegar las entradas. Por ejemplo, aquí hay 4 verdecitas, tienen que haber 4 sesgos. Antes de eso había 3 rojitas, entonces tienen que haber 3 sesgos. Bien, así de sencillo. Ahora, aquí en este punto existe alguna duda, algo que no estén comprendiendo, no estén viendo. Creo yo que, como les comenté a los de la 11, esto está bastante bien ilustrado. Uno que otro errorcito por ahí, pero es mínimo. Chicos, coméntenme. Repórtense lo que están vivos, por favor, Una si pregunta, son profe. tan amables. Dígame. Al pasar de cada capa dentro de la neurona, ¿existe un límite no sé cómo decirle, no sé si son parámetros, donde está X21, X22? ¿Existe un límite en realidad la palabra que encuentro es parámetro, o pueden agregarse los que uno desee? Puedes agregar lo que tú desees, realmente, nada te lo impide. Lo único que yo te diría y lo que es problemático por lo que no lo tienes que hacer, ya, ya, este, es para que tú quieres tantas capas. O sea, la pregunta en sí sería, ¿para qué necesito yo que mi capa tenga tantos nodos? Ok, en Esa ese es la caso, pregunta. entonces la neurona tiene digamos, una estructura ya preprogramada. O sea, como una manera en la que ya se programa que es funcional. No, fíjate. Por lo menos la librería de TensorFlow, que es la que bueno, nos va a permitir a nosotros programar redes neuronales, que yo les voy a dejar un ejemplo para la semana que viene, tiene algo bastante particular. Ella y todas las que se dediquen a eso. Y es que nosotros vamos a poder colocar la cantidad de neuronas que queremos por capa, o la cantidad de capas, ¿vale? Nosotros no necesitamos tantos nodos de neuronas, porque al final lo que vamos a estar haciendo es algo parecido a lo que ocurría en las láminas de arriba. Tratar de deformar lo suficiente ese espacio para yo poder revisar cuáles puedo agrupar y cuáles no. ¿Sí? Tener demasiadas, eh, tener demasiadas redes neuronales aquí te va a llevar a un punto de sobreentrenamiento. Por lo menos, Josué, lo que dice Alan es bastante interesante. Que él había visto un modelo de clasificación de imágenes que tenía como 400 capas. Sí, o sea, y se pueden dar casos de que hasta tengan más. ¿Por qué? Porque, por lo menos en el caso de clasificación de imágenes, misma estructura de redes neuronales, ¿sí? Lo que se diferencian son la cantidad de capas y en cómo vamos a entender cada una de las capas. Cada capa se va a encargar de hacerle algo a la imagen, ¿sí? Algo particular, porque cuando tú extraes todos los datos que tenías de la imagen y te paras en una de las capas, ves que a la imagen le pasó algo, tiene algo, cositas así, cositas de diferencia. Y es precisamente eso lo que hacen cada una de las capas. De repente, 200 capas se encargan de, bueno, particularmente saber si la imagen tiene un elemento en general, un elemento en particular que tú quieras conocer, reconocer, mejor dicho. Y las demás capas se encargan de clasificarlo, de hacer el proceso de la clasificación. Claro, todo eso es pura matemática. Particularmente, las capas van a ser bastante grandes. Recomendación particular, que dependiendo del caso, tu red neuronal no tenga más nodos que entradas. Por ejemplo, aquí hubo 4 entradas. Sería un poquito ilógico que aquí me apareciera una quinta entrada.
siempre se mantiene más o menos en esa regla, en esa perspectiva. No tienes más de las que te entraron. Sí, Josué. Sí, profe, listo. Gracias. Excelente. Este, ok. Ya aquí en este punto, nosotros entendimos cómo era propagarse hacia adelante para obtener el primer elemento salida de la red neuronal. Ahora vamos a darnos cuenta de cómo corregir para poder hacer que ese error sea mínimo. O sea, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo sonará tonto, pero es así, es caminar de adelante hacia atrás. O sea, damos dos pasos hacia adelante y damos uno hacia atrás después. Esa es la forma en la que nosotros estamos avanzando con la red neuronal. ¿Por qué? Porque yo avanzo, saco mi primera salida y me doy cuenta de que tiene una diferencia, o sea, de lo que yo esperaba con lo que yo obtuve. Entonces, claramente yo tengo que modificar lo que yo estaba haciendo antes. ¿Qué voy a modificar? Los pesos. Entonces me tengo que devolver. Tengo que devolver hacia atrás en el flujo para poder corregir todos esos pesos y después volver a avanzar dos pasitos o a retroceder uno. Avanzo dos, retrocedo uno. Eso hasta que quede al mínimo posible, ¿vale? Bueno, lo que ocurre aquí, que esto sí lo voy a explicar la semana que viene si aquí no está el gráfico, porque no me acuerdo si aquí estaba el gráfico o no. Ustedes comprenden que nosotros, dentro de los algoritmos, lo que intentábamos hacer era minimizar una función de error. That's right, ¿no? Fíjense que en algunos algoritmos lo que nosotros hacíamos, por lo menos en la regresión lineal, era utilizar la optimización, ¿vale? Buscábamos el punto donde la curva se hiciese cero, bueno, la pendiente de la recta tangente a la curva se hiciese cero. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es algo parecido. Lo que nosotros vamos a utilizar es el algoritmo de descenso de gradiente. ¿Qué es el algoritmo de descenso del gradiente? El gradiente es algo bastante útil dentro de todo lo que es el cálculo, ya nosotros habíamos revisado qué era eso, pero en particular y mucho más interesante nos permite a nosotros saber cuál tienen que ser los valores óptimos de nuestro algoritmo, ¿vale? Porque de esa forma vamos descendiendo con el gradiente conforme la curva, porque, mira, sí, la superficie dentro de ese plano, espacio, la superficie dentro de ese espacio va tomando un valor y vamos a buscar los puntos donde hay un valle dentro de dentro de esa superficie. Nosotros queremos obtener los valles. Los valles son aquellos que, bueno, son como una especie de bowl cóncavo y ese aspecto, ese punto donde está más abajo, es lo que nosotros vamos a tratar de buscar. Déjame ver, creo que por aquí no había gráfico. Función de activación. No, mensaje profundo. Voy a ver si logro conseguir aquí un buen ejemplo de eso. Para ver si lo consigo aquí rápidamente. Me gustaría. No, estoy buscando todavía, es que no. Estoy buscando correctamente.
imagen de la matriz. Ok, ok. Aquí es donde me interesa. Aquí. ¿Vale? Compartirles hasta rápidamente. Vale. Lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, pues espero que todo el mundo tenga en pantalla. Este, fíjense, anteriormente lo que nosotros habíamos revisado era que nosotros íbamos a propagar hacia atrás el error. ¿De qué forma? Bueno, mediante la función, el algoritmo de propagación de error. Eso es lo que nos dice la lámina. La forma en la que se actualizan los pesos y los sesgos también, porque eso es parte de las cositas que se tienen que actualizar, es la siguiente. Se toma el vector de sesgos y pesos actuales, ¿vale? Menos alfa, que va a ser un hiperparámetro. Hiperparámetro es algo que nosotros vamos a darnos cuenta de que cuando programemos eso en TensorFlow, pues vamos a poder colocar, eso se llama tasa de aprendizaje. Y es un hiperparámetro que básicamente nos dice a nosotros, bueno, más o menos el pasito que nosotros vamos a dar para el ajuste del peso y de los sesgos, ¿vale? Cabe destacar que si el alfa es pequeño, la convergencia es lenta, y si el alfa es muy grande, el algoritmo puede oscilar o no converger. ¿Qué quiere decir no converger? Que llega un punto de que nosotros no lo hacemos converger a cero, o sea, no puede llegar a ser cero, esta cosita que está aquí, ¿vale? Y no vamos a poder hacer que el algoritmo sea conciso, ¿vale? No vamos a poder hacer que el algoritmo logre lo que nosotros queremos. Y el último paso que está aquí, ¿vale? Es el gradiente de la función de coste, evaluado en los parámetros actuales. La función de coste es esta, la función J. El parámetro actual, bueno, eso es todo este vector que es los pesos y los sesgos, ¿vale? Este se calcula utilizando el algoritmo de retropropagación, ¿vale? Bueno, a ver, yo por aquí tengo cómo se ven las cositas acá. Fíjense. En el contexto de cómo lucen cada uno de estos elementos para nosotros poder hacer los cálculos, el vector este fastidioso aquí, lo que hace es, si nosotros tenemos, por ejemplo, irme a aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos de aquí para allá, ¿vale? Estamos utilizando la función de retropropagación de error. Lo que hacemos entonces es tomar cada uno de los pesos que estaban aquí, que estaban en la siguiente, ¿vale? Ajustarlos uno detrás del otro y colocarles el sesgo al final, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a estar repitiendo por cada una de las entradas que nosotros vayamos a trasladar hacia atrás. En pocas palabras, la función de coste se va a realizar de adelante hacia atrás por cada una de las capas que nosotros tengamos hasta llegar a la entrada. Nosotros tenemos todo esto y lo colocamos como una columna y al final le colocamos el sesgo. Eso vale para cada una de las entradas.
suponiendo que nosotros tenemos esta matriz, lo que nosotros haríamos en este caso sería colocar esta primero y luego su primer sesgo, esta primero y luego su segundo sesgo, esta primero y luego su tercer sesgo, así sucesivamente, ¿vale? ¿Comprendido hasta ahí? Ahí. Para ver. Sí, sí, bueno. Señor, sí, señor, excelente. Continuamos acá. Esto es sencillo, de verdad que esto es nada más una diferencia de las cosas que tenemos acá. Estos son todos los pesos y todos los sesgos. Ya. Y luego lo que sería más fastidioso es esto que tenemos acá, ¿vale? Que es el gradiente de una función de costos. En sí, el gradiente ya ustedes lo conocen, es cada una de las componentes derivadas, una derivación parcial con respecto a una característica en específico. ¿Cuál característica en específico? Cada uno de estos componentes, ¿vale? De la función de costos va a ser derivado parcialmente con respecto a los componentes de aquí. ¿Sí? La función costo, el valor que me haya dado, derivado entre esta cosa. La otra componente es derivada entre esta cosa. La siguiente es derivada entre esta y así sucesivamente. Por aquí tengo la imagen, ¿vale? De cómo lo usa la función de costos. Por lo general, el error cuadrático medio es este que se utiliza para la, la clasificación, no mentira, la predicción. ¿Sí? Para N cantidad de ejemplos, generalmente se utiliza esta. Como les digo, esta no es la que se utilizan para las redes neuronales, ¿vale? Generalmente la que se utiliza es una que tenemos acá abajo, la función de costo a través del logaritmo. Esto sí, no me voy a centrar mucho hoy, porque estas son cosas que quisiera explicar con más tiempo la semana que viene, para poder estar más tranquilito. Con que la función de costo va a estar evaluada con el vector este que tenemos acá. ¿De qué forma? Bueno, lo vamos a estar derivando con cada uno de los componentes del vector actual, ¿vale? De este vector, que sería este que tenemos acá, o este mismo, mejor dicho. Se está derivando parcialmente, es un gradiente, ya nosotros lo conocemos. Lo que queremos es, bueno, precisamente llegar al punto valle de esa superficie. Hay un par de videos que quisiera mostrarles la semana que viene, que primero los tengo que buscar, que ejemplifican bastante lo que ocurre acá, ¿sí? Eso nada más para que lo tengan bien en claro. Me gustaría que lo viesen. Y ya nos podemos ir para la diapositiva. En particular, a ver, nosotros habíamos visto esto, función de actividad. Eh, Esto en particular, ¿vale? Es bastante interesante. Lo que es esto, está la función sigmoidea, la función tangente hiperbólico y la función lineal, ¿vale? ¿Qué tienen en común esta función y esta función? Alguien que me diga. Los escucho. Joan va más o menos por ahí. ¿Qué tienen en común
esta función, esta función y esta función. Va por ahí, falta contenido. Joan, te has perdido, ¿viste? Esta, bueno, esta que tengo acá, esta y esta. ¿Qué tienen en común? No, no, no. La de la sigmoidea no va de -1 a 1, va de 0 a 1. Fíjate. Ya, me rindo. Joan se rindió. Tiene que +1 -1. No sale esos parámetros. No, 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 no. Lo que tienen en común realmente es que esas funciones están acotadas, ¿vale? Están acotadas inferior y superiormente. Fíjense que acá esta es una función acotada entre 0 y 1. Esta es una función acotada entre 0 y 1. Y esta es una función acotada entre -1 y 1. Ah, ¿viste? ¿Viste, viste, viste? Particularmente las funciones de activación siempre tienen que tener esa activación o esa consideración. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros tener la certeza de que, ejemplo, estábamos trabajando con las tablas de verdad. Entonces lo que nosotros queríamos era que salieran valores verdaderos y falsos. ¿Cómo lo determinamos nosotros? Entre 0 y 1. 0, 1, 0, eso. Eso es lo que nosotros determinamos como verdadero y falso. Es por eso que nosotros necesitamos una función de activación que esté acotada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar con si está muy cerca de -1. Eso es falso, no pertenece a esa clase. Si está muy cerca de 1, pertenece a la clase. ¿Vale? Cuestión de que nosotros podamos tener un ejemplo. Me voy a ir al principio de esta sección para poder hacerlo. Cuestión de que tengamos varias salidas y aquí me salga 1, aquí me salga 0. Lo que quiere decir es que de repente pertenece a esta clase y no tiene esta característica. Cositas así, ¿vale? Pero yo siempre voy a tratar de que lo que me salga sea eso. En este caso, como habíamos lidiado con eso en la característica anterior, veíamos que siempre tratábamos de que fuesen elementos que al final terminasen saliendo 1, 1, 0, 0, 1. Y cuando ocurrieran acá, bueno, o cuando salieran a la capa de salida, revisásemos que tenían esa consideración también, esa capacidad de poder sacar valores de clasificación. Esto es un dolor de cabeza, créanme. Esta, es fastidioso. Se explica la semana que viene porque medio densita ahí. Lo que es el aprendizaje profundo da dolor, ¿vale? Da dolor de cabeza. Pero lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Es muy, muy interesante, sobre todo esta, bueno, por decir, esta gráfica de cómo se comportan. A ver, y aquí tenemos reducido todo lo que es cada una de las funciones de activación que podríamos llegar a utilizar. En TensorFlow, obviamente no van a escribir una línea recta grandísima y lo van a dividir entre dos. Es mucho más fácil colocar el slash, paréntesis, 2. Listo. ¿Algo que yo puedo agregar aquí? No, no mucho. ¿Vale? Y creo que como contenido por hoy está bien. Como contenido por hoy está bien para que la semana que viene
Empecemos con todas estas cosas. Uy, estos fundamentos de TensorFlow, todo. Yo voy a tratar que corra mi computadora para que vean cómo funciona. Es bastante interesante. Y bueno, chicos, vamos a hacer aquí un pequeño feedback rápidamente sobre algunas actividades que tengan pendientes o dudas sobre las actividades, ¿vale? Comenten. Es bastante interesante. Eso se ve mucho en matemáticas. Ahorita estoy un poquito fastidiado por esa materia, pero es interesante. Les puedo decir que yo soy uno, no soy hater del cálculo, pero tampoco soy su mayor fanático. Yo soy más de álgebra y teoría de conjuntos. Me gusta más improbabilidades. Soy más de ahí. Pero eso es parte del cálculo en general. Lo que es visualizar si una función está, bueno, tú no revisas si una función está acotada, tú revisas si el codominio está acotado, ¿vale? El codominio es el conjunto de todas las imágenes que tiene la función. Ese codominio es un subconjunto del rango, que es el conjunto grande donde van a llegar todas las líneas de la función, pensándolo como si estuviesen disparando flechitas. Entonces, tú mediante una serie de procesos, tú puedes darte cuenta de que es una cota. ¿Qué pasó, Gabriel? Coméntame. Pero al revés, con Minion, No. Dominio y codominio. Dominio es de donde parte la función y codominio es el conjunto de las imágenes. El rango es donde viven el subconjunto de las imágenes. Si mi memoria no fallase, es que siempre me han dicho ahí que el rango son las imágenes y el codominio son todos los posibles valores del eje de las Y. Retorno. déjame investigarlo. Pues como eso es tema de bachillerato. Ese en particular es tema de bachillerato y te puedo asegurar que eso más nunca yo lo vi, ni siquiera estudiando matemáticas. Porque ya las cosas solo pasan a un punto donde son más complicadas cada momento. Voy a revisarlo. No tanto. Pero bueno, si eso te hace más, si eso te deja más tranquilo, vamos a decir que si te deja más tranquilo, Abdiel, utilízalo como si fuese lógica booleana. Tienen que ver con lógica difusa. No, no. Pero ya va, Joan, ¿tú te refieres a lo que dijo Abdiel o lo que dije yo? ¿Cuál de las dos? Ah, no, la lógica booleana no, álgebra booleana, disculpa, no tiene que ver con... tú dejaste la paradoja de Schrödinger en un comentario. Depende del que responda. Lo que comentó Abdiel fue álgebra booleana. Eh, Eso fue un señor cuyo apellido era Boole. El señor se dio cuenta de que nosotros podíamos ver las operaciones lógicas de disyunción y conjunción como una estructura algebraica. Nosotros podíamos llegar a hacer operaciones entre ellos. Eso fue lo que se dio cuenta el señor. El señor empezó a hacer una serie de cálculos y de esa forma tuvo la capacidad de, mediante su método algebraico, representar los
una forma matemática de los circuitos lógicos. Y aparte, también hay una manera mucho más rápida de poder resumir los circuitos lógicos. O sea, de en vez de escribir una gran cantidad de conjunciones y disyunciones, sumas y multiplicaciones, por cierto, él lo que hizo fue utilizar algo llamado bueno, él no, después se utilizaron algo llamado mapas de Carnot, que permitían resumir una función booleana a suma de multiplicaciones o multiplicaciones de sumas. Lo que lo hacía muy sencillo porque de esa forma, dale, no, mi tranquila. De esa forma era mucho más sencillo después poder construir esos mismos circuitos. Al final tenían la misma tabla de verdad. Así que si tienen las mismas tablas de verdad, se comportan igual. Listo. Y bueno, chicos, ya son las 12 para mí, las 11 para ustedes. Se pueden ir retirando si lo desean, si no tienen más dudas. Al final, espero que la clase de hoy haya sido buena para nivelarlos, por lo menos a la mayoría. A los que no, vamos a irlo revisando la semana que viene. Y ya les iré avisando de todo lo que vamos a llevar de procedimientos, ¿vale? Esta semana va a estar movida. Movida, movida. Advertencias. Estudien bastante, por favor. Chao, Estudien, profe. estudien. Chao, Samantha. Yo, profe. Miguel. Bye, bye. Profe. Diego, coméntame. Hasta luego. Hasta luego, Profe. Jason. Nos vemos, Juan, Julio. Chao, Josué. Mario. Bye, bye, Victoria. Hasta la próxima, Alexander.